Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola Adri. Hola a todos. Bueno, les cuento que estoy súper emocionada porque hoy tengo un invitado súper especial. Es un gran amigo, alumno de Reiki, que nos va a estar acompañando con el tema del espiritismo. Así que la idea es, hola Pili, hola a los que se van sumando a poquito. La idea es que hablemos un poquito de este tema y que empecemos a ver, hola, que empecemos a entender un poquito de qué se trata, ¿no es cierto? Em, de que, digamos, vamos sacando pues como todos esos mitos que hay frente al tema del espiritismo. Así que mi invitado especial se llama Esteban Londoño, él es hipnoterapeuta, trabaja mucho con el tema también de las regresiones, pero también es alumno de Reiki. Em, es una persona que quiero demasiado. Hola, listo, que se van uniendo. Em, Voy a volver a invitar a Esteban. Entonces les contaba que, que estaba pues como estudiando mucho sobre este tema y la idea es ya empezar a afianzar Medellín Espírita, así que empezar a abrir más este tema y este campo acá en la ciudad. Estoy esperando que Esteban se nos conecte. Y ahí está. Eh, ya le mandé la invitación. Vamos a ver quién más se nos va uniendo a esta charla. Yo no sé, yo me veo toda oscura y acá hay un montón de luz. Así que vamos a esperar un momentico. A ver quién más se va uniendo. Ya, listo. Ya te mandé invitación. Para los que lo quieran seguir, Medellín Espírita. Y voy a volver a mandar invitación. Listo, a ver si se nos puede unir ya. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, o sea, me dice que no le sale pues como la invitación. Voy a ver qué hago. Me puedes mandar a mi solicitud entonces. Yo te lo voy a volver a mandar. Es que no le está saliendo como la invitación. Te la volví a mandar o si no me la envías tú. Hola Cata, ¿cómo estás? Es que ya le sale, pero no le sale. Dios mío bendito. Esperemos a ver cómo nos ayuda el internet. Esperemos un momentico. Bueno, em, voy entonces a cancelar la invitación y voy a esperar que él me la mande. Cata es que está toda emocionada por el tema, pues esperemos que sí nos podamos unir con Esteban. Listo. Bueno, también está la opción de solicitar unirse a la llamada. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a ver si de pronto. Hola Martica, ¿cómo estás? O sea, me recibo varias invitaciones y no hemos podido con la de Esteban. Hola Nati. Me están llegando invitaciones para estar en el video y necesito la de Esteban. Vamos a ver aquí de pronto si me sale. Hola Tata. Gracias. Por fin. Por fin. Sí se ¿Cómo puede. estás? No, ya, ya.
íbamos tratamos a y colapsar porque tratamos. aquí, claro, aquí varias ansiosas con el tema. Entonces, ¿Cómo están bueno, todos? gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, les cuento de nuevo entonces para que también nos presentes porfa a tu amiga. Bueno, que Esteban es hipnoterapeuta, que lo quiero muchísimo, que es alumno también de Reiki, que estamos así conectados, yo creo que como de otras vidas, Sí, es una conexión ahí toda linda. Y bueno, y ahora se metió con todo este tema y él es súper estudioso. Yo le decía que admiro mucho de él, como que profundiza en los temas, no es como picar un tema y picar otro, sino profundizar, leer a fondo, ¿no es cierto? Conectar. Entonces me empezó a hablar en esos días que vino a Medellín sobre espiritismo y yo estaba así como, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que contar esto, hay que sí, empezar a difundir esto, me parece muy interesante y me encanta también porque en mi vida van apareciendo como los temas, como cuando te dicen que tenés que trabajar en algo, pero como que como que me insisten. claro. Entonces cuando Esteban llegó con este tema, yo dije, ¿qué fue esto? Como esta sincronía. Así que gracias por aceptar la invitación. Y bueno, entonces acá tengo un montón de preguntas, pero también me gustaría que nos hablaras de tu amiga. Claro. Mi amiga Marcela Espinosa es una gran compañera y parte de Medellín Espírita también. Y ella pues fue básicamente la persona que, o sea, inmersión completa al tema. Tema. Eh, pues ya como vos te había sucedido, ya el tema como que empezaba a repetirse, o sea, es que el universo empieza a repetir lo que es cierto. Y Marcela Claro, llegó a mi vida y empezamos y nos tenemos una energía muy, 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 muy chévere y los dos somos tal cual como tú dijiste, intensos en el estudio. Entonces tema. somos muy afines porque cuando vamos a hacerlo muy bien. Y entonces les presento a Marcela. Hola, Hola. estoy aquí Bueno, bienvenidísima. para lo que pueda ser útil. Muchas gracias, muy querida. Bueno, entonces la idea es empezar pues como a hablar más de ese tema de espiritismo en Medellín, ¿no es cierto? Y empezar pues como a entender primero de qué se trata, porque a veces la gente como que se asusta un poquito. Me pareció muy curioso esta mañana que le dije a mi primo pues como del tema y me mandó ahí mismo un video del Chavo donde estaban con una mesa como haciendo espiritismo y la Sí, mesa se sí, movía. Entonces, como que tenemos como ciertos mitos que me pareció muy acertada también como la manera de llamar a esto, que es un mito y que es una realidad, ¿no es cierto? exacto. Entonces, para empezar, me gustaría que nos contaran qué es el espiritismo y además que hablando con Esteban también vimos, pues o me mencionabas que hay diferencias entre espiritismo, espiritualismo y otras corrientes espirituales. Ujú. Bueno, muy interesante que digas eso, porque cuando yo también le dije a mis amigos en Medellín que estaba estudiando espiritismo, lo primero que me dijeron, uy, ¿no te da miedo? Ah, Todos, sí, todos. claro. Eh, entonces yo pues como que les expliqué, mira, lo primero que quiero que todos sepamos es que yo no estoy aquí para atacar a ninguna otra religión, estoy aquí para respetar a todas las religiones, no se trata como de convencer a nadie, sino quiero darles mi experiencia y cómo ha sido el espiritismo para mí en mi vida, ¿cierto? Y qué es lo que yo he entendido del espiritismo. No soy un profesional, no estoy completamente, o sea, no, sino apenas estoy empezando a estudiarlo, sí lo estoy estudiando muy profundamente, pero me falta demasiado, o sea, demasiado. Esto es un tema muy profundo, muy hermoso, con demasiadas capas y es de esas capas como lo mismo que el curso de milagros o todas esas cosas que cada vez que tú estudias vas ascendiendo y aprendiendo mucho, mucho más. Entonces, O como con Reiki, lo que siempre exacto, hemos hablado de Reiki, pues no hay un exacto. curso express, hágase maestro de Reiki en un fin de semana, o sea, eso no Toma se mucho puede, hay que tiempo, andar más. sí. Y otra que es como
como doctrina es tres cosas. Entonces, para que entiendan lo complicado que es, o no lo complicado, sino lo profundo que es una religión, es una ciencia, ¿cierto? Y es una filosofía. Entonces, imagínate el entrelace de tal cosa. Y todo fue un regalo de los espíritus, ¿cierto? Entonces, muy, muy interesante. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que lo primero que les digo es que si no se han visto la película Kardec en Netflix, se la tienen que ver porque esa es una buena película para entender cómo empezó el espiritismo. El espiritismo empezó en París, en los años 1800, en los 50 y alrededor de la mitad de los 50, 1850, esa es la época de Napoleón. En ese entonces París era completamente católico y la Iglesia Católica era lo más importante, inclusive en el gobierno. Y vamos a hablar entonces de Kardec. ¿Quién era Kardec? Él en realidad nació en Lyon, de una familia católica, y se llamaba, ¿cómo se llama? Hippolyte Léon Denisard Rival, ¿cierto? Ese era su nombre original. Él estudió en Suiza y era pedagogo, o sea, enseñaba matemáticas, física, le encantaba las ciencias y estudió en Suiza y a los 19 ya publicó su primer libro de matemática de pedagogía. O sea, él era muy bien educado, hablaba 6 o 7 idiomas, si no estoy mal, y le encantaba la ciencia. Y también era amante y muy conocedor del magnetismo. Entonces, ¿por qué el magnetismo? En ese entonces estaba muy de moda el fenómeno de las mesas giratorias. Entonces, las mesas giratorias eran unas mesas donde las personas ponían las manos e invocaban, para él, pues, invocaban los espíritus. Y él como que, perdón, yo soy científico, eso no Claro, va eso está muy conmigo, raro. ¿cierto? No va Y conmigo. esa es la idea que tenemos todavía un poco del espiritismo, que la mesa se va a mover y que Que hay van a muchos, volar cosas. exacto, que hay mucho charlatanismo también, que había muchas Claro, personas que abusaban de las otras por sacar plata, ¿cierto? Entonces, claro. él estaba convencido que todo eso había una explicación magnética, o sea, estaban usando imanes, todo eso. Sí. Hasta que un día tuvo una invitación de un amigo y le dice, mire, usted tiene que venir y experimentar lo que está sucediendo con nosotros, porque en realidad sí estamos hablando con algo más allá, ¿cierto? Y, y él, eh, y él dijo, bueno, pero más como Se animó. para probar que no Para era analizar. exacto, analizarlo. Y, y bueno, entonces eso es como en los 50, entonces lo invitan. Y supuestamente, como dice pues, en la película muestran que ya antes de la invitación a él en la casa le venían dando, pues, o sea, como oía golpes, Claro. las mesas se caían, algo así, entonces, y él no entendía, pero él entonces siempre como que analizaba, no es el gato, o no es, no sé, pero no, pero ya como que le estaban empezando a dar como más, ¿cierto? Más pie los espíritus. Y bueno, llegó, estuvo ahí en la primera, y en esa primera invitación aparece un espíritu diciendo que era el espíritu de la verdad, diciéndole a él que ya lo conocía, que en una vida pasada
él era un sacerdote druida en la antigua Galia y que su nombre fue Allan Kardec. Así le dice el espíritu. ¿Cómo le dice? Muy interesante, porque en ese entonces encima de la mesa habían ponían papel y ponían una cesta al revés, una cesta, ¿cierto? Y entre los huequitos de la cesta ponían un lápiz. Y el lápiz comenzaba a escribir solo, a moverse solo. Y la primera vez que sucedió, él como que, uy, ¿qué pasó aquí? No entiendo, pero él era muy escéptico y inclusive viendo el lápiz moverse y lo que escribió, que fue ese mensaje de ese espíritu que sabía que ya se conocían desde antes, que su nombre era Allan Kardec. Él en todo caso, no sé, no se convenció mucho y tomó un poco de tiempo. Pero, igual es que no debe ser fácil, pues uno empezar a asimilar toda esa información. Claro, Y entonces... eso es un poquito como utilizan la tabla Ouija, un poquito, pues me imagino que tiene que ver, entonces, pues no es de Kardec, pero sí. Sí, pero entonces esa es la evolución es muy interesante porque hay una evolución de comunicación, de cómo se comunicaban ellos. Al principio era con golpes, un golpe y dos golpes era no, un golpe sí y dos golpes era no, entonces ese es muy lento y no era efectivo. Entonces es poco a poco, los varios instrumentos, habían tableros, habían ciertas cosas que fueron mejorando y mejorando hasta lo que sucede hoy, que cualquier medium, o sea, hay varios tipos de medium, ¿cierto? Hay ciertos mediums que vemos, hay ciertos mediums que oyen, hay ciertos mediums que los sienten, ¿cierto? Pero también hay otros que simplemente cogen el lápiz y el espíritu ya les coge el lápiz y les dirige la mano. Y ese ya es como más el método más efectivo, ¿cierto? Y que se usa más hoy en día, ¿cierto? Y el hecho también de que entren en el cuerpo de la persona, ¿no es cierto? Y empiecen a comunicar, ¿o no? No entran. La mediunidad, no. Los espíritus no pueden entrar al cuerpo de una persona según el espiritismo, pero sí pueden interactuar con el cuerpo. Sí pueden mover objetos, sí pueden, y eso ya vamos a entrar y estamos explicando el cómo hacen, ¿cierto? Entonces, ese día ya él empezó cautivado, ¿cierto? Estoy interesado, quiero aprender más, quiero tal. Y entonces él empieza, y este espíritu de la verdad, que es su espíritu mentor, le empieza a dar poco a poco su misión. Y su misión es: necesitamos que usted sea el que científicamente compruebe y entre y consiga toda esta información, la analice y déjela organizada, ¿cierto? Déjela organizada. Entonces él, como buen científico, dice: ¿cómo hago para que toda esta información sea real? Entonces, en la ciencia es que si algo se repite, ¿cierto? Ya vamos empezando a entrar en la verdad. Y lo que él hace es que se ingenia científicamente un método de pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, y se consiguen mediums por toda Europa. Por toda Europa, y no se conocían. Lo importante es que nadie se conociera, porque entonces se daña el experimento. Y empieza a entregarles a ellos las mismas preguntas. Y comienza a recolectar toda la información, a ver qué sigue, qué no sigue, qué está de acuerdo, qué no. Y lo más interesante es que mientras le llegaba la información, ya ellos le decían: en este párrafo, en el tercer párrafo ahí, ponle atención a eso, que necesita más información o nos tiene que llegar más. O sea, le ayudaban. Entonces,
poco a Sí, poco los espíritus se iban dando, le iban ayudando a él a recolectar toda esta información. ¿Ok? Entonces, sí. en siguen. En 1857 termina su primer libro, que es todas esas preguntas ya bien organizadas, que se llama El libro de los espíritus. Y Se vamos nos con, cortó un poquito. ¿Nos vuelves a repetir? Ese es el libro de los espíritus. sí, en 1857 organiza ya sus ideas Sí, en un tomo que se llama El en libro el de los tomo. espíritus. Y es Ujú, pregunta-respuesta, muy fácil de leer porque es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Él pregunta, los espíritus responden, muy fácil. ujú. En una de las la primera pregunta es una de las más importantes, que dice, pregunta, ¿qué es Dios? Mm, No pregunta quién es Dios. Mira que, y ahí viene una de aquí se separa la doctrina espírita de muchas religiones, porque las religiones, no todas, pero nos han enseñado a que Dios es un sustantivo, no un verbo. En la doctrina espírita, Dios viene a ser un verbo, ¿ok? En el sentido que eh, es el creador de todo, ¿cierto? Es una ujú. inteligencia suprema, causa de todo. O sea, la causa, no el efecto, la causa. Ajá, ¿Por qué es tan importante? Porque si Dios fuera una criatura, como muchas de las religiones nos han enseñado que Dios es una criatura que creó, entonces, por ende, si es una criatura, algo lo tuvo que haber creado. claro. Entonces no puede ser. Y por eso es que la doctrina dice, no es una criatura. Dios no es Ujú. una criatura. Dios es el comienzo, el principio en el sentido de que todo sale de Dios, ¿cierto? Que es una inteligencia suprema. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces hablemos de Dios, ¿cierto? Las características que nos dicen es que Dios tiene que ser eterno. ¿Qué significa eso? Eso para nosotros es imposible de entender la eternidad. Es que es muy difícil entender qué es la eternidad. Que tú y yo vamos a esclarecer nuestras almas con reencarnación tras reencarnación, encarnación, pero nunca vamos a terminar. Pues no entendés eso. Vamos a seguir Claro. y seguir y seguir. ¿Cómo, pues, cómo entiende uno eso que es la eternidad de Dios? Que Dios es inmutable. Esa es una verdad muy linda que el curso de milagros también dice, que lo que no cambia es parte de Dios. Sí cambia, pero Dios no cambia. Es inmutable, no cambia. Es para siempre, es eterno, ¿cierto? Es único, no hay otro, ¿cierto? Ujú. Y es todopoderoso, es soberanamente justo y bueno. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios no castiga, Ujú. pero Dios crea leyes, leyes muy inteligentes, muy perfectas, y esas leyes son para nosotros, ¿cierto? Pero las leyes son inmutables también porque son parte de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Una de las leyes es la ley de la causa y el efecto. Perfecto. Esa es Una de las más importantes. una de las más importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espiritismo dice que todo lo que Ujú. nosotros hacemos tiene una consecuencia. Cada Ujú. decisión, cada pensamiento, ni siquiera Ujú. cada acto, todo eso tiene una consecuencia, sea positiva o sea negativa. ¿Cómo sabemos que sea negativa o positiva?
cómo nos estamos sintiendo, ¿cierto? Si hay sufrimiento, me estoy alejando de Dios. Si hay paz, significa que estamos esclareciendo el alma y purificando el alma. Entonces, uno de los propósitos de nosotros como misión, nuestra misión es muy básica, esclarecimiento del alma. O sea, perfeccionamiento del alma. Perfeccionamiento del alma no existe en una vida, es imposible, Claro. ¿cierto? Entonces, como Dios es soberanamente justo, nos va a dar todas las oportunidades, porque Dios es que queramos nosotros para aprender y esclarecer el alma. ¿Me explico? Sí, pero te pregunto algo dentro del espiritismo. Es decir, es como si esto fuera nuestro colegio, ¿no es cierto? Pero leía pues hace poquito que no significa que nos van a reprobar, es decir, uno sí puede repetir año, pero uno no lo pasan a séptimo, o sea, si estás en octavo, repetís octavo, pero no es que, o sea, la idea es que podamos empezar a trascender, ¿no es Muy cierto? Ir lindo. evolucionando. Exacto. No hay brincos cuánticos en la creación. No hay brincos cuánticos en la evolución tampoco. Siempre es muy lento. Ahora, hay ciertas cosas que el espiritismo nos dice. La primera, nadie puede bajar. Vos o te quedás o Sí. subís, ¿cierto? No hay degradación. Siempre estás o nivelado o subís o aprendes. Entonces Dios solo te da dos opciones. Eso es una de las cosas. O aprendes la lección o la dejas para mañana. Pero no hay no. Claro. No hay no. Entonces, la ley de la causa y efecto significa que si yo hice algo en una vida pasada y maté a alguien o robé o le quité la esposa a alguien, no sé, cualquier cosa, Se nos y cortó ahí muero, un poquito. ¿estás ahí? Listo, ya. Ya, aquí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola, ¿Estás? ya. Ya, Sí, listo. ya. Ahí Entonces, estamos. si yo hice algún daño a alguien o a Ujú, mí o a cualquier persona y muero ujú. y vuelvo a nacer un niño inocente de 8 añitos que no sabe nada, esa energía me sigue con todo lo que significa. Parte del espiritismo, no hemos hablado, es que el espiritismo tiene que ver también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estoy brincando, pero ¿cuál es la diferencia del espiritualismo al espiritismo? El Ujú. espiritualismo dice que hay algo más allá de la materia. Eso es lo único que el Sí. espiritual, o sea que Dios es algo más allá de la materia, la vida material, ¿cierto? Ujú. Entonces, casi todas las religiones nos enseñan, ¿cierto? Lo mismo, Sí. eh, o sea que el catolicismo es espiritual, el judaísmo es espiritual, el budismo, reiki, todos, ¿cierto? Inclusive el espiritismo. Pero Sí. el espiritismo ya tiene en cuenta que la vida después de la muerte sigue, que no hay muerte. ¿Y qué pasa? Que todos somos espíritus, todos somos espíritus, incluyendo ángeles, animales, tú, Ujú. yo, tenemos un espíritu. Ese espíritu
tiene un periespíritu, que es un cuerpo astral, un cuerpo, ¿cierto? Hecho por energía universal, ¿cierto? Que también nos ayuda a entrelazarnos con el cuerpo, o sea, nos conecta al cuerpo. Entonces, el espiritismo dice que nosotros estamos compuestos de 3 partes cuando estamos encarnados, ¿cierto? Sí. Es espíritu, periespíritu y cuerpo físico, ¿cierto? Cuando el espíritu está encarnado se le llama alma. Cuando está Que esa es una de las desencarnado, preguntas que más hacen. ¿Cuál es el alma? ¿Cuál es el espíritu? sí, cuando está desencarnado es espíritu, Espíritu. ¿cierto? Muy lindo esto también, que Dios, voy a repetir esto, Dios hace todas sus criaturas simples e ignorantes. Repito, todas las criaturas fueron creadas simples e ignorantes. ¿Qué significa eso? Que no tenemos experiencia. Y si no tenemos experiencia, no podemos saber qué es el frío, qué es el calor, qué es el amor, qué es el miedo, ¿cierto? ¿Qué es el día? ¿Qué es la noche? Si ves, todos esos contrastes son experiencias que se tienen que aprender, también basadas en experiencias en las leyes de Dios, es también, ¿cierto? Entonces, muy lindo porque dice, tú vas a ser ángel, eventualmente. No hay de otra. Yo voy a ser ángel, eventualmente. Marcela va a ser ángel, eventualmente. Esa persona que te cerró en el carro y También. te ladroneó y te dijo, también eventualmente va a ser ángel. Claro. Mira qué lindo eso. Sí. No hay forma de que no lleguen al estatus de ángel. No hay forma. Ahora, como somos eternos, el tiempo lo decidimos Unos nosotros. van a demorar más. Nosotros Claro. decidimos si queremos llegar a ángel más rapidito o más lento. Mira qué lindo es, Claro. ¿cierto? Entonces, uno empieza a ver a los seres humanos como hermanos, con más compasión. ¿Por qué? Porque alguien que tiene rabia, alguien que no sabe hacer las cosas, alguien que es maleducado, alguien que mata, no significa que sea menos, sino que no tiene la experiencia todavía que yo de pronto ya tuve. ¿Y por qué no yo lo puedo ver con compasión? ¿Cierto? Es lo mismo que el niño de 5º grado con el niño de prekinder. Obviamente el niño de 5º grado va a ser más capaz y tiene más experiencia que el niño de kinder. El niño de kinder no es malo, es niño de kinder. Claro. Qué lindo eso, porque entonces ya empezamos a ver la compasión y ya entramos en la parte de la religión, ¿cierto? Yo estoy brincando por todo lado, pero ahí vamos poco a poco. Bueno, Entonces, vamos a ver, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Yo sé qué horror. Nos va a tocar hacer otro porque tengo acá una lista de preguntas. Ok. Pero vamos, por lo menos Bueno, arrancamos. entonces, salió el primer libro de los espíritus, ¿cierto? Sí. Que explica, ¿cierto?, la relación entre espíritus y encarnados, nuestra relación, todo más. Entonces, lo más importante está explicado en los libros de los espíritus. Muy lindo. Segundo libro que sale es el libro de los mediums. Entonces, ya Allan Kardec entra en 1861, saca un manual práctico, ¿cierto?, para los mediums, ¿cierto? Y entonces les explica los inconvenientes, las virtudes, los peligros, porque sí hay peligros. No estoy diciendo que el espiritismo sea peligroso. Estoy diciendo que tal cual como nosotros los seres humanos, ¿cierto?,
algunos somos malos y hay otros mejores o más buenos, Sí. ¿cierto? Hay unos con más amor y hay unos carentes de Me amor. encanta. Lo mismo ocurre con los espíritus. Entonces, Sí. hay espíritus alejados de Dios y hay espíritus Ujú. más cercanos a Dios, ¿cierto? Sí. Acuérdate que el propósito de los espíritus encarnados y desencarnados es el mismo propósito, la, Ujú. la perfección del alma, el esclarecimiento del alma, ¿cierto? Entonces dice, quiera o no quiera, dice el libro primero dice, él preguntó otra pregunta, ¿qué tanto efecto tienen los espíritus con nuestras mentes? Y los Ujú. espíritus preguntan más de lo que usted se imagina. O sea, al punto que llegan a dirigir nuestros pensamientos. al punto que llegan a dirigir nuestros pensamientos. Mitad de tus pensamientos no son tuyos. Mira eso. No estoy diciendo mitad, pero muchos, ¿cierto? Sí. Muchos de tus pensamientos no son tuyos. ¿Y qué podemos hacer para que nuestros pensamientos sí sean nuestros pensamientos? Pues Lees el imagino que hay libro de muchas los cosas, pero... mediums y él te explica completamente, ¿cierto? Ay, Dios mío, resumen, por favor, mientras Pero, tanto. sí, Yo me claro. lo leo, pero No, un yo entiendo. adelantico. Pero, ¿qué dice entonces? Obviamente, esto es aprender a cómo comunicarse con, si vos sos medium, y también dice algo que todos somos mediums. Todos vamos a llegar a tener esa habilidad de hablar con los espíritus eventualmente, ¿cierto? Eh, ¿Cómo podemos? Bueno, muy importante. Yo en realidad no puedo saber, ¿cierto? Si este espíritu es quien es o no, pero sí podemos, cierta forma, tal cual como hacemos una entrevista con un ser humano, de vez en cuando vemos bien, vemos si están diciendo mentiras o no, ¿cierto? Entonces Intuición. hay ciertos atributos de los espíritus buenos que nos dicen, ¿cierto? Una de ellas es que siempre quieren lo mejor para nosotros, el bien. No te dicen, vos sos increíble, sos hermoso, sos porque eso sube el orgullo. Y los dos grandes problemas que los seres humanos tenemos en contra del esclarecimiento del alma son dos cosas, el egoísmo y el orgullo. Esas son las dos principales que tenemos que trabajar. Entonces es muy importante que entendamos que nosotros siempre vibramos a ciertas sintonías, ¿cierto? A ciertas frecuencias. Esa vibración está de acuerdo a tu moralidad, ¿cierto? Tu moralidad. Entonces ya entramos en el tercer libro, que es el Evangelio según los espíritus. Mira qué lindo. Según el espiritismo. Los espíritus le dicen a Kardec, mire, el maestro Jesús tenía que hablar en parábolas porque el pueblo no estaba listo para entender con claridad lo que él en realidad quería decir. ¿Cierto? Entonces estamos aquí ya para explicar verdaderamente qué fue lo que quería decir y quién era verdaderamente el maestro Jesús. ¿Cierto? Muy lindo. Entonces, ¿por qué Jesús? Dicen los espíritus que Él fue el modelo a seguir. Que Él fue el modelo a seguir. No ha habido nadie tan esclarecido que ha caminado en esta tierra. Y por eso fue que nos piden que lo veamos como el ser más esclarecido que caminó en esta tierra y que vino a ayudarnos. Entonces, mira qué lindo, porque entonces ya el evangelio ya está, ya entramos primero en el cómo, ¿cierto? Porque el libro de los mediums te explica cómo,
El Evangelio te explica qué hacer para esclarecer, para mejorar. Y una de las cosas que enseña es que lo más importante es la caridad. Y que si tú te quieres salvar de sufrimiento, ¿cierto? Es importante la caridad, el ayudar a tus hermanos. Eso es lo más importante. O sea, y lo siguen repitiendo. Estamos aquí para ayudarnos todos. Estamos aquí para ser indulgentes, amorosos, honestos, cariñosos, empáticos. Todas esas cosas que nos hacen acercarnos más al Maestro Jesús. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos protegemos de estos espíritus? Obviamente, dicen, siga el Evangelio, viva el Evangelio, estudie el Evangelio, ¿cierto? Que no sean solo palabras, sino que póngalo en práctica. Eso es muy difícil, porque es que requiere que dejemos el ego, requiere que dejemos el miedo, requiere completa fe, requiere que empecemos a ver a Jesús como Él quien verdaderamente era, ¿cierto? Entonces es muy lindo ¿por qué? Porque si tú empiezas a trabajar tus debilidades morales, los espíritus bajos no pueden afectarte, no llegan a ti, no tienen ningún poder sobre tu mente, no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Que es que cuando nosotros empezamos a relajarnos, a vivir la vida material, ¿cierto? El materialismo y la seducción, el abuso del sexo, el abuso del dinero, de la ambición, de todas esas cosas, nos bajan las vibraciones. ¿Y qué pasa? Que si yo fui adicto al alcohol y yo morí, yo todavía sigo con esa energía. Siendo espíritu, yo también sigo adicto al alcohol, pero ya no tengo un cuerpo. Entonces te busco a ti, tú que eres alcohólica, para yo sacar esa energía vital, alimentarme de esa energía, porque yo uso tu cuerpo para sentir lo que tú estás sintiendo, porque yo no tengo cuerpo. Entonces hay ciertas personas que llaman todos estos espíritus y hay personas adictas o personas que están sufriendo que tienen una nube de espíritus sacando e induciéndolo ¿cierto? A dañar su moralidad, ¿cierto? Entonces, si mi moralidad es mentir, voy a llamar ¿qué? Espíritus mentirosos. Entonces me van a decir, Esteban, diga la mentira porque usted se va a salir con ella. Entonces, ellos siempre nos van a empujar, insinuar a que nosotros hagamos eso. Ahora, Dios sí nos da fuerza de voluntad y nos da libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Es que yo soy el que decido si sí o si no. Yo soy el que decido si me voy con este espíritu o me voy con Jesús. ¿Cierto? Porque es que esas son decisiones. Entonces mira qué lindo, porque cuando empiezas a practicar el bien, la compasión, todas esas cosas, te vas alejando, ¿cierto? Ahora, como tenemos vidas pasadas y el karma en el sentido de esa energía que te sigue, espíritus también te siguen de vida en vida. Entonces, si yo de pronto maté a alguien y yo vuelvo a encarnar, ese espíritu de pronto me está siguiendo y me está haciendo el mal a mí personalmente, ¿cierto? Entonces ahí es muy lindo porque mi trabajo de hipnoterapeuta aparte es hacer regresiones a vidas pasadas, pero es como terapia. Yo no hago regresiones de vida pasada de turismo, a la que le llaman... De turismo, totalmente. Yo quiero aprender. Yo también hago esa aclaración. No, quiero saber qué fui, no, o sea, que hay que sanar en otra vida que me pueda ayudar a esta, ¿no es cierto? No se hace simplemente por chismosear que fui en otra vida. Exacto. Simplemente entonces, la regresión a veces lo lleva uno a ese momento para poder sanarlo desde ahí
precisamente Claro, por lo que estás diciendo. A veces cargamos con eso que hicimos en otro momento, exacto. que me parece Pero súper interesante todo lo que estás diciendo. no solo la Ujú, energía, sino que el espíritu te va siguiendo y siguiendo y siguiendo ujú, hasta que tú no limpies esa relación, porque acuérdate que los malos espíritus, estoy diciendo malos, los alejados del amor, son tus hermanos también. Entonces, muy lindo también. porque el espiritismo a mí me enseñó algo muy lindo, que yo antes del espiritismo pensaba que los espíritus malos eran malos Ujú, cierto, eran los malos. Resulta que no son sí, los malos, son los espíritus perdidos, mis hermanos perdidos que están dolidos también, ¿cierto? claro. Entonces, parte de la mediunidad que el libro de los mediums te enseña es que tú, cuando eres medium y tienes un espíritu que viene a hablar digamos, Ujú, ¿cierto? Si yo soy un medium y viene un espíritu y con quiere un hablar con canal. ella porque tiene algo en contra de ella, Ujú, ¿cierto? sí. El espiritismo va a ayudar no solo a la persona encarnada, Ujú, están también, el espiritismo quiere ayudar igualmente a ese espíritu que está dolido, que está sufriendo, que está perdido. Es un hermano ujú, perdido. Qué hermosura, ¿no? Entonces, ujú, a mí me sí. parece muy, muy, muy hermoso eso. Y por eso entonces ya vamos entendiendo que es una filosofía, es Ujú, una religión y vamos a entrar en la ciencia, que vamos a ir al tercer y cuarto, perdón, cuarto libro, que es sí. el cielo y el infierno. El concepto de cielo e infierno que no son lugares específicos, sino estados de pensamiento, de moralidad, de todo eso, ¿cierto? Que acuérdate que como tenemos el poder de creación, obviamente nosotros creamos esos infiernos, ¿cierto? Pero son Ujú, creados basados en nuestros pensamientos, ¿cierto? Y una de las cosas es que el espiritismo te dice que Dios te está prestando tu cuerpo, te está prestando tu nivel económico, te está prestando tu nivel socio, ¿cierto? De inteligencia, de educación, para que tú esclarezcas el alma, ¿cierto? Al final de tu vida, cuando desencarnas, tú o le debes a Dios o le, o le pagas dividendos. Mira qué lindo. ujú, sí. Si yo fui una buena persona y ayudé a mi prójimo, hice todo lo posible por la caridad, porque, repito, la caridad es lo más importante. Si yo fui una buena persona, yo le estoy entregando dividendos a Dios y voy a ser recompensado en ese sentido, ¿cierto? Si yo muero y dije, gasté todo el tiempo, no hice nada, solo pensé en mí, soy un egoísta, hice drogas, cualquier cosa, yo ya le tengo una deuda a Dios. Y no es Dios que me reclama, sino mi conciencia. Mi Eso es súper conciencia. importante aclararlo porque en últimas no es el Dios castigador No, el que dice vaya sufra y yo pague me esto, sino que en castigo. realidad somos nosotros los que decidimos venir a vivir esta experiencia terrenal para aprender y para poder evolucionar. Exacto. Pero entonces el cargo de conciencia es tanto y Ujú, puede ser tanto que se vuelve un ujú, infierno. ujú, Un infierno. Entonces, eso es sí, lo lindo porque otra de las cosas que hace la doctrina es, como ya hay mediums y ya hay una técnica, yo puedo ujú, ayudar a todo el mundo a no sufrir tanto, ujú, a volver a Dios, a volver al amor, a volver a todas esas cosas. Entonces, mira qué bonito es eso. Y por último, el último, que ya si entramos en la ciencia, es sí, el libro de la Génesis y explica la creación del hombre, la creación de los espíritus, la creación de todo, el porqué de todo.
Y lo más bonito es que yo he estudiado espiritismo ya varios meses y repiten, mira qué bonito, repiten, el espiritismo está de acuerdo siempre con la ciencia. Y dice que eventualmente la ciencia y la espiritualidad eventualmente se van a unir. Todavía no, pero eventualmente se van a unir. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todos los espíritas que yo conozco dicen, nosotros vamos a propagar ¿cierto? Toda esta doctrina, la propagamos, ¿cierto? O sea, la Difundimos. divulgamos, la compartimos, pero en el momento que la ciencia nos pruebe que estamos equivocados, nosotros nos vamos con la ciencia. Mira qué bonito es. Sí. Nosotros nos vamos con la ciencia, y hasta ahora no ha podido. No hay pruebas, pero ya poco a poco, mira que con este Lipton, todas esas cosas, hay varios que ya la medicina, la ciencia se va acercando mucho más a la espiritualidad. Y eso es algo muy bonito, porque ya entonces entendemos que estas leyes de Dios no son magia. El espiritismo no es magia, ¿cierto? Entonces, que tenemos, ¿cierto? Que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo de pensamiento o emoción y tenemos un cuerpo espiritual, ¿cierto? Y esos tres son completamente importantes, ¿cierto? Entonces, nosotros es muy lindo porque hay casas espíritas o centros donde se practica eso. Está la divulgación, está el enseñamiento, está todo eso, pero también hay un factor de sanación del alma, sanación, ¿cierto? Y una de las cosas qué pena, hay una de las cosas que se hace es el pase. Y esto te va a gustar mucho porque tiene que ver con los chakras, tiene que ver con, ¿cierto? Con la energía y el pase se puede dar, o la persona que es el pasista puede dar, y es muy parecido al Reiki, pero obviamente tiene es espiritismo. También pueden haber pases de los mentores, o sea, solo los espíritus, los espíritus protectores nuestros, hacen el pase también, ¿cierto? Y no se trata de sustituir la medicina, pero se trata de ayudar, estar con la medicina y ayudar también, ¿cierto? Lo mismo que como hacemos en el Reiki, que podemos hacer Reiki en la medicina, podemos hacer Reiki en el agua, ¿cierto? Lo mismo se hace en el espiritismo, solo que es un proceso un poco diferente porque son los mentores los que hacen. Y, por ejemplo, con el agua, tienen una cosa que se llama el agua fluidificada. ¿Y qué hacen? Es que los mentores pasan por vibración, ¿cierto? O pase magnético, le dan las cualidades al agua que nosotros necesitamos, pero son personales. Entonces, esta agua fluidificada por un mentor es específica para mi cuerpo, mi alma y mis emociones, ¿cierto? Mira qué lindo eso. Entonces, es súper bonito porque es muy bonito porque es una doctrina tan, ya ves que cómo es de profunda y de complicada en el sentido no complicada en el sentido es que es mucho, ¿cierto? Pero es muy bonito porque está dedicada al bien de la humanidad, está dedicada al progreso de la humanidad, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque obviamente cuando a nosotros nos hablan los mentores, uno empieza a escuchar. ¿Por qué? Porque es que cuando uno es medium y empiezan a hablar las cosas y las cosas empiezan a suceder, por ejemplo, a mí me tocó 2 meses antes, me dijeron, Esteban, prepárate,
que lo que viene mucho sufrimiento para Colombia, viene mucho sufrimiento para el mundo. No me dijeron de la pandemia, pero me dijeron que ya venía la pandemia en ese sentido. Me dijeron muchas cosas y una de las cosas muy bonitas que me dijeron es que quieren que nosotros empecemos, y tú también, obviamente, a divulgar esta doctrina en Medellín, porque Medellín es un centro espiritual también, que hay muchas almas de un corazón muy grande que vienen aquí a ayudar, y qué lindo que el espiritismo sea una herramienta más, una forma de vida, una forma muy clara de hacer nuestras misiones, ¿cierto? Y ayudar al bien de nuestra población, que es mi amada Medellín, que amo tanto y me hace tanta falta. Entonces, por eso empezamos con Medellín Espírita, para divulgar el mensaje y pues obviamente tratar de hacer nuestra parte para nuestro amado Medellín, y de ahí que salga también hacia el mundo, pero estamos muy felices. Ay, tan lindo, muchas gracias. No, te agradezco mucho. Hay un montón de preguntas que tengo acá, pero el Dale, dale. tiempo se nos está acabando, no sé si sea posible. Sí quería como andar, bueno, no andar, sino como volver a hablar un poquito. En Cábala hablamos de 100% responsabilidad. Entonces, a veces cuando la gente dice que está como tan cargada de energías negativas, que por qué le pasa esto, que por qué me hicieron brujería, que por qué, entonces nos llenamos antes como de más rabia, y lo importante es entender que somos responsables en otra vida, en esta, o a través de nuestro pensamiento, o a través de nuestra energía. Entonces, empezar a hacer esa transformación interna para poder empezar a cambiar esas realidades. Ajá. Así que me pareció muy bonito, pues ahorita como lo que mencionabas, Sí, que no hay que accidentes, repito, no hay exacto, accidentes, siempre todo es causa y efecto. por merecimiento, exacto, todo es Ujú. merecimiento. Cáncer es un merecimiento. Voy a hacerte, pues voy a decir las cosas. Una persona que nace desfigurada no es por merecimiento, es por merecimiento. Fue un abuso, abusó de pronto de su cuerpo, se suicidó, o sea, todo es por merecimiento. Cuando alguien, ¿ah? Todo tiene una causa y todo tiene, sí, y hay un efecto a esa causa. Y entender que todo lo podemos también transformar, es decir, cuando hay un entendimiento sobre eso, cuando se hace una purificación a nivel espiritual, todo también se puede transformar. Entonces me parece hermosísimo a leer, nos pusiste a leer, qué belleza, qué rico, me encanta. Y si el que quiera Pues información, el que quiera libros, yo los puedo mandar, y yo los tengo sí, todos sí, en PDF, o sea te que, pueden escribir también o me pueden escribir en claro, Medellín Espírita también, ¿no es cierto? Eh, o sea, en realidad ya tenemos solo un minuto, pues se corta aquí ya en Instagram. Entonces no sé si les parece y la gente le interesó que nos escriban y de pronto hacer otro live la próxima semana. a preguntas y todo, Para, listo, mira, acá están preguntando sobre las otras leyes, o sea, hay un montón vamos, de temas que quedaron ahí. mucho, Entonces sí, me cuentan si se animan y hacemos otro. claro, obvio, Sí. cuenta con nosotros. Ah, ay, tan lindo, muchas gracias a Marte también que nos acompañó. Les mando un abrazo, gracias. La gente que quedó con preguntas, pues tratémoslo de planear para la próxima semana, Sí, eso porque muy bien, que pregunten, que vayan pensando y luego nos traigan las preguntas y con gusto vamos a esclarecer en lo que podamos. claro, quedamos aquí con ganas como de un montón de información, así que ya cuadraré con Esteban para que nos podamos reunir. Dale, dale. Besitos. Tati, Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Voy a dejar esto grabado. Y bueno, y acá está Ana, que hagas un taller y bueno, esperamos que sí, así sea por Zoom o Dale, presencial sería lo ideal cuando Esteban esté acá en te Medellín. aviso, claro. Un abrazote. Listo. Chao. Chao. Besitos, gracias. Chao.